Hola amigos, un cordial saludo. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, y aquí acompañándoles en este espacio de oración y de reflexión y de meditación de la palabra de Dios. Tengan todos ustedes un saludo cordial en el Señor Jesús, cada uno en la propia circunstancia en la que se encuentra, cada uno en el propio momento de vida en el cual se encuentra. Le damos pues gracias al Señor por amarnos, por querernos, por buscarnos, por enamorarnos de Él. Comencemos esta reflexión de maná y esta reflexión sobre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por la fuerza de tu Espíritu derramada en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en ti nos sentimos tranquilos, serenos, confiados, firmes. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu Espíritu es para nosotros fuente de vida, de gozo, de felicidad, de certeza y de vida interior. A ti la gloria y la alabanza por siempre jamás. Invoquemos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, ayer celebramos en la iglesia Pentecostés. Estuvimos hablando de Pentecostés, hicimos la novena de Pentecostés, qué ocurre antes de Pentecostés, qué se da antes de Pentecostés, el significado de Pentecostés. Vivimos nuestro propio congreso de Pentecostés a través de la emisora Minuto de Dios. Y bueno, hemos estado hablando muchísimo del prepentecostés, del Pentecostés. Pero yo quisiera entonces hoy hablar de qué ocurre, qué le ocurre a la comunidad después de Pentecostés. Porque hemos dicho qué condiciones, que el prepentecostés, condiciones para que ocurra en el Espíritu. Hablábamos de 3, 4, 5 cosas. Pero después hablamos de lo que ocurre en Pentecostés y leíamos ese libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 2 del versículo 1 a 11. Pero ¿qué ocurre después de Pentecostés? Y lo que les ocurre a los discípulos quizás era lo que nosotros nos deberíamos decir. Eso tal vez debería ocurrir en mí. Eso tal vez debería ocurrir en ti. Y yo les voy a hablar de unas 5 o 6 cosas visibles, palpables, sencillas, para que cada uno de nosotros diga, eso que ocurrió en la comunidad después de Pentecostés, puede ser que ocurra en mí y necesito que ocurra en mí. Lo primero que uno ve después de Pentecostés, primerito es la transformación de esos hombres y de esas mujeres, la transformación de sus vidas, el envalentonamiento de sus vidas. Nada más. Todavía en el capítulo 2 del libro de los Hechos Apostólicos encontramos a un Pedro predicando con una fuerza impresionante. Y uno se dice, pero por Dios, este era el Pedro, temeroso, este fue el Pedro que traicionó, este fue el Pedro que negó al Señor. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Porque lo que vemos después del capítulo 2 es otro Pedro, otro Pedro distinto. Vemos un Pedro valiente, un Pedro predicador, un Pedro que arriesga la vida, un Pedro que ora por los enfermos. Un Pedro con una fuerza especial, con una fuerza inusitada, y de veras uno dice, wow, ¿aquí qué pasó? ¿Quién es este? ¿Este qué le ocurrió? ¿Este qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué ocurrió en este? ¿Qué sucedió en este? Para que ocurriera un cambio tan diferente. Pues entonces lo primero es como que esas debilidades humanas son fortalecidas. El cobarde se volvió valiente. Estamos hablando de Pedro, nada más que el primer papa. El temeroso resultó siendo fuerte.
O sea que se comenzaron a operar en ellos unos cambios y unas transformaciones que sorprendían. Yo creo que ellos mismos se decían entre ellos, me imagino a los apóstoles diciendo, ¿y este Pedro de dónde salió con esto? Pedro era un hombre muy sencillo, Pedro era un hombre muy común, como usted y como yo. Pero después de Pentecostés fue un hombre valiente, y no solo valiente, un hombre con un discurso, con una predicación, con una autoridad espiritual. De tal manera que Pedro verdaderamente es un hombre diferente, es un hombre distinto. Le ocurrió algo diferente, le ocurrió algo distinto, se vio transformado, se vio cambiado. Y eso le sucedió a Pablo y eso le sucedió a los otros discípulos. Hubo un cambio, una transformación. Quizás lo dice el Nuevo Testamento, una metanoia, una conversión, una transformación. Pero eso ocurrió después de la Pascua y después de Pentecostés. Después de Pentecostés, ellos fueron capaces de ser personas diferentes. Por lo tanto, no hay que decir, no se puede cambiar, es imposible, esto es imposible. Sí se puede cambiar, sí se puede ser diferente, sí se puede ser distinto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos cambia, porque el Espíritu de Dios nos transforma, porque el Espíritu de Dios nos renueva. Entonces, después de Pentecostés, comenzaron a ocurrir en ellos, comenzaron a ser unas personas distintas. Óigame, ¿y usted no ha experimentado en estos días como unas cosas diferentes? Yo creo que sí. Después de tanta oración, uno se iba diciendo como que soy un poquito más valiente, como que soy capaz de compartir más, como que soy capaz de hablar un poquito más de Jesús sin tanto miedo. Y entonces uno mismo dice, bueno, me siento más envalentonado, me siento más fuerte, me siento más firme, me siento más sólido. Y eso fue lo primero que les ocurrió a ellos. Y seguro que te está ocurriendo a ti y a mí. Pero una segunda cosa que ocurrió después de Pentecostés, y fue que los discípulos, la comunidad, se volvió la prolongación de la vida de Jesús. Ya no existía Jesús, pero existía Jesús en la comunidad. La comunidad se volvió algo especial. Dejaron de ser compañeros a ser hermanos. Compañeros de trabajo. Y si ustedes recuerdan, antes de la Pascua y antes de Pentecostés, ellos peleaban quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Y peleaban y discutían entre ellos. ¿Recuerdan a los hijos de Zebedeo? ¿Recuerdan ellos peleando quién iba a ocupar los primeros puestos? Ellos no entendían, ellos no captaban. Ellos lo vinieron a captar después de Pentecostés. Después de Pentecostés, la comunidad se volvió el cuerpo visible de Cristo. Óiganme esto es muy importante. Ya no hay que estar buscando los huesos de Cristo. Los discípulos entendieron que ellos no tenían por qué estar buscando ni los huesos de Cristo, ni tenían por qué estar buscando ni apariciones ni nada, porque ellos eran los huesos visibles del resucitado. Ellos eran la presencia visible de Jesucristo, la comunidad con sus características, con su vida. Y por eso comenzaron a compartir los bienes. Dice el libro de los Hechos Apostólicos que no había necesitados entre ellos porque tomaban los bienes y los compartían y se los daban a los apóstoles y los apóstoles compartían con los que no tenían. Es decir, los discípulos comenzaron a dar de sí, a dar de ellos. Antes peleaban por la bolsa, antes peleaban por la economía, ahora daban la vida. Antes se escapaban, ahora daban la vida. Y comenzaron a compartir los bienes. Se dieron cuenta que para crear una comunidad hay que compartir los bienes, hay que salir del egoísmo y que cada uno daba lo que podía y que cada uno recibía lo que necesitaba. Pero además de compartir los bienes, ellos se volvieron unos hermanos con un poder evangelizador, con una fuerza evangelizadora,
y se dieron cuenta que tenían que llevar la buena nueva de Jesucristo, que no se podían callar, que no podían quedarse con eso, que no podían quedarse dormidos, que no podían quedarse quietos, que no podían quedarse aminorados, sino que tenían que llevar el evangelio. Ellos se sintieron portadores de una buena noticia, se sintieron portadores de una palabra que cambiaba la vida, de una palabra que transformaba la vida. Compartir los bienes y sentirse portadores de una buena noticia. Pero esa comunidad, en tercer lugar, comenzó a decir: lo que hacía Jesús, sus signos de poder, ahora lo podemos hacer nosotros. Y esos signos de poder no son tan... A veces nosotros decimos, no, que no es importante esos signos de poder. Estoy hablando del que se cura, del que se sana, del que se libera de espíritus. Y a veces decimos, y como que eso no es importante. Es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque ocupa muchas veces casi la mitad del ministerio público de Jesús. Casi la mitad, la tercera parte de los evangelios es Jesús tocando, sanando, liberando. Y la comunidad entendió que ellos eran los portadores de esa acción poderosa de Jesús, que ellos eran los portadores de esa obra transformadora de Jesús. Y ellos entendieron que no tenían que estar, que ellos podían orar por los enfermos y que se podían sanar, y que ellos podían orar por los que tenían espíritus malos y podían liberarse, que ellos podían orar por las personas que estaban tristes y podían ser levantadas. Ellos entendieron que los signos de poder de Jesús estaban realmente presentes en ellos y no le tenían miedo. Pedro no tuvo miedo cuando fue al templo en el capítulo 3 del libro de los Hechos Apostólicos. No tuvo miedo cuando vio a ese hombre paralítico y que le extendió la mano para pedir una limosna. Y entonces Pedro no tuvo miedo en decirle: hombre, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso ocurrió después de Pentecostés. Ellos comenzaron a entender que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y comenzaron a actuar según las palabras que Jesús les había dicho. Y comenzaron a obrar de acuerdo con esas palabras y no tenían miedo y no tenían temores y no tenían angustia y no tenían dificultades, sino que fueron capaces de decir: nosotros, como lo hacía el maestro, lo podemos hacer nosotros. Como actuaba el maestro, podemos actuar nosotros. Y era que Jesús no les había dicho pues que si ellos creían en Él, que si sus palabras habitaban en ellos, ellos harían las mismas cosas de Él y aún mayores. Que ellos podían hacer cosas aún mayores, que ellos podrían hacer cosas más importantes. Y ellos se creyeron eso. Ellos creyeron eso, ellos creyeron esa palabra y dijeron: nosotros podemos orar por los enfermos y se van a sanar, porque nosotros somos la continuación de Jesús aquí en la tierra. Y comenzaron a orar por los enfermos y comenzaron a vivir una experiencia y una explosión de carismas. Y no hay que tenerle miedo a esa explosión de carismas. Los discípulos entendieron muy bien: sí, el Señor está vivo, y una de las maneras del Señor manifestar que está vivo es con sus obras de poder, con sus obras maravillosas, es sanando a los enfermos, es tocando a los que están enfermos. El Señor puede hacerlo, el Señor puede actuar, el Señor tiene esa fuerza, el Señor tiene ese poder. Entonces los discípulos actuaban como si vieran a Jesús. Es que es una cosa extraordinaria, hermanos. Los discípulos actuaban como si vieran al resucitado. Los discípulos vivían, hablaban como si vieran al resucitado. Lo palpaban, se percibía en el aire, se percibía en el ambiente. Ellos hablaban como si lo vieran. Ellos hablaban como si siguiera caminando con ellos, como cuando estuvo con los de Emaús, como siguiendo con ellos, estando con ellos. Ellos seguían, ellos continuaban. Ellos se dieron cuenta que la comunidad era la prolongación de la presencia de Cristo resucitado. Ahora bien, además de sentir que están viviendo algo nuevo, además de vivir estos signos de poder y que la comunidad se sintió la presencia del resucitado,
quiero hacerles caer en cuenta a ustedes de un tercer punto, y lo voy a llamar así. Después de Pentecostés se democratizó la santidad. Antes era como exclusivo de un grupo. Antes era exclusivo de un sector. Antes era exclusivo de unos iluminados. Después de Pentecostés, la santidad se volvió, yo lo he llamado así, la democratización de la santidad. Es que la santidad no debería ser lo extraordinario de un cristiano, sino que la santidad debería ser lo ordinario de un cristiano, debería ser lo común de un cristiano. Y ellos entendieron que no era algo extraordinario la santidad, que era la forma de vivir a Cristo en ellos, que era la forma de sentir a Cristo en ellos, que era la forma de experimentar a Cristo en ellos. Aquí hay una cosa muy bella, hermanos, porque nosotros hoy nos hemos creído que ser santo es una cosa para unos seres privilegiados. No, los primeros discípulos después de Pentecostés se dieron cuenta que todos ellos estaban llamados a reproducir la imagen de Jesús y que eso era la santidad, que la santidad no se resume en comportamientos morales, sino que la santidad se convierte en reproducir la vida de Jesús, el estilo de vida de Jesús, la manera de vivir de Jesús, la manera de actuar de Jesús. Entonces ellos comenzaron a vivir eso y a decir, nosotros también podemos ser santos, nosotros también podemos vivir en santidad. Y eso no es exclusivo de unos seres iluminados, especiales, como extraterrestres, sino que también es para nosotros. Hay un cuarto punto que me parece que ocurrió después de Pentecostés. Esto lo he llamado After Pentecostés, para llamar un poquito la atención, un poquito esnovista, pero bueno, ¿qué importa? Ellos se dieron cuenta, la primera comunidad, que tenían que prestar diferentes liderazgos y diferentes servicios. Diferentes liderazgos y diferentes servicios. Pedro tenía un liderazgo y tenía una autoridad especial. Pero Pablo tenía otro liderazgo. Pero hay también el ciclo de Esteban y diferentes ciclos. Todos tenían un papel importante. No había solamente la importancia de Pedro, la importancia de Pablo, sino que ellos se dieron cuenta que había diferentes estilos, diferentes liderazgos, diferentes servicios, diferentes ministerios. Y la iglesia, la primera comunidad, comenzó a organizarse para prestar esos diferentes servicios. No le tengamos miedo en la iglesia de hoy a que haya diferentes liderazgos y diferentes servicios y diferentes carismas y diferentes ministerios. Es que no puede haber una sola manera de ser. A veces nosotros queremos una iglesia que tenga una sola manera de ser. No, hay diferentes maneras. A uno le gustan más unos liderazgos, a uno le gustan más unos servicios. A mí me gustan más ciertas maneras de ser. Me identifico mucho con el Papa Francisco, pero mucho. Con otros a veces no tanto. Y este Papa para mí tiene algo especial. Pero eso no quiere decir, porque hoy yo veo personas, aún en la Iglesia Católica, que dicen hay que obedecer al Papa, seguir al Papa, pero cuando el Papa Francisco introduce unos cambios, ahí sí no, porque nos gusta es cuando hace las cosas como a nosotros nos gusta y como a nosotros cuando siguen nuestros deseos y nuestros caprichos y nuestros gustos. Y ellos entendieron que había diferentes liderazgos y que todos esos liderazgos eran importantes. Y que no había una sola manera de ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Y un quinto punto, mis hermanos, que me parece muy importante, cuidado. Cuidado porque a veces pensamos que en el libro de los Hechos Apostólicos eso era un Edén, eso era un paraíso, eso era una belleza, eso no habían dificultades. No, un momentico. El quinto punto es este. Todo este caminar se da en medio de ataques externos, en medio de ataques desde adentro y en medio de crisis y persecuciones. Yo les he contado a ustedes que una vez yo estaba predicando un retiro de líderes de la Renovación Carismática Católica y entonces me dijo
una persona, yo les hablé de las crisis, de las dificultades, de los grupos, de las personas, y me dijo, Padre John Mario, ¿usted cree que hay un lugar en donde hay un lugar, un grupo, una comunidad donde se viva bien, donde no haya dificultades, donde no haya tensiones? ¿Existe? Yo le dije, claro que sí, hermana, existe. Y me dijo, Padre, dígame dónde queda, ¿cómo se llama ese grupo? Y yo le dije, doña, ese grupo se llama cementerio. ¿Cómo así, padre? Yo le dije, sí, si usted quiere una comunidad perfecta, en el cementerio la comunidad es perfecta. En el cementerio ningún muerto pelea con ningún otro. En el cementerio ningún muerto se enoja con otro. Ningún muerto pelea por las flores de este. El cementerio es un lugar, usted va hoy y mañana es igual y pasado mañana es igual. Y algunas personas quisieran que la iglesia fuera un cementerio. Donde hay vida hay dificultades. Donde hay vida hay problemas. Y donde hay vida hay tensiones. No existe el libro de los Hechos Apostólicos como, ay, qué bueno haber vivido en esa época, qué bueno esa época tan bella. Pero, a ver, del interior de la comunidad surgían traiciones, negaciones. ¿Se acuerdan del caso de Ananías y Zafira en el capítulo 4 y 5? Mintiendo a la comunidad, engañando a la comunidad. ¿Se acuerdan de Pablo enfrentándose a Pedro y diciendo, fui y le dije en la cara unas cuantas cosas porque no estaba haciendo las cosas como eran? ¿Se acuerdan ustedes que también Pablo dice en el capítulo 20 del libro de los Hechos Apostólicos, vendrán algunos que desde adentro querrán devorar la comunidad? Y la comunidad era muy frágil, la comunidad había que cuidarla mucho, porque la comunidad crece en medio de crisis, en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de problemas. No existe esa comunidad tan ideal, no. La comunidad, la iglesia crece en medio de las crisis, las persecuciones, las tensiones. Yo no le tengo miedo a las tensiones, le tengo miedo a creer que no son necesarias. Las crisis, las tensiones, las persecuciones ayudan a madurar, ayudan a crecer, ayudan a ser personas mejores, nos ayudan a enfrentarnos a un mundo y a enfrentarlo con firmeza. Por lo tanto, tenga en cuenta que después de Pentecostés hay crisis. Y todas estas cosas que yo les he dicho a ustedes hoy, mis hermanos, todas estas cosas hacen el crecer de una comunidad en Pentecostés. Esto fue lo que ocurrió después de Pentecostés. Sería muy interesante, ¿saben?, volver a leer el libro de los Hechos Apostólicos. Este es el momento de leerlo quizás. Sería muy interesante volver a leer el libro de los Hechos Apostólicos, todo del capítulo 1 al capítulo 28, con esta pregunta: ¿qué ocurrió después de Pentecostés? ¿Y qué debe ocurrir en nosotros después de Pentecostés? Algunas cosas de ellos nos sirven a nosotros y así nos damos cuenta que una comunidad es un cuerpo vivo y es un cuerpo dinámico. Bueno, amigos, después de Pentecostés la vida sigue. Después de Pentecostés a trabajar con ánimo. Después de Pentecostés a anunciar el evangelio. Después de Pentecostés a dar la vida toda por Jesucristo y a darla con alegría y a darla con gozo y a darla con felicidad, porque Cristo está vivo, Él nos respaldará, vendrán dificultades, pero Él estará con nosotros. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Tengo un canal en YouTube, Padre John Mario, y estoy en Facebook e Instagram como Padre John Mario. Señor Jesús, que tu Espíritu nos ponga en caminos nuevos, en caminos de novedad, en caminos extraordinarios en este nuevo tiempo, en esta nueva primavera que nos regalas a la iglesia, al minuto de Dios, a la renovación carismática católica, después de vivir este Pentecostés. Tengan ustedes un feliz día, Dios les bendiga y Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo, el Señor y Salvador. Chao, bendiciones.